Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Reyán y es un placer darles la bienvenida a un nuevo encuentro organizado por BTG Pactual, donde conversamos con gente experta sobre temas de interés para el mundo financiero, corporativo y el público general. Esta vez el título es El gran salto de las energías renovables. ¿Y por qué gran salto? Porque la última década en Chile las energías renovables pasaron de ser una promesa, una apuesta a largo plazo a una realidad. Hoy día está en las portadas de los principales diarios. En los últimos 12 meses, el 20% de la energía que se generó en Chile provino de fuentes renovables no convencionales, o sea, solar, viento, geotermia, mini hidro y biomasa. Esta 20% es la meta que teníamos para el 2025, nos adelantamos 5 años. Para que se hagan una idea de la magnitud, nuestra matriz eléctrica en total tiene alrededor de 25.000 megawatts. De esos, más de 6.000 son renovables no convencionales. Y de toda la capacidad que está actualmente en construcción, de todas las tecnologías, el 80% es renovable no convencional. Y ese 80% equivale también a otros 6.000 megas. O sea, lo que está en construcción ahora es lo mismo que la capacidad renovable que se ha instalado en Chile en toda la historia. Es un crecimiento explosivo. Y esto no va a parar. En Chile y en el mundo, las energías renovables ya son más económicas que las térmicas y que la hidráulica de embalse. Además, gracias a muchos aspectos de nuestra vida que siempre en el fondo energizamos con combustibles fósiles, como el transporte o la calefacción, que ahora vamos a energizar con electricidad, la fracción de energía que consumimos como electricidad se va a duplicar de aquí a la mitad del siglo, según DNVGL, una de las agencias más importantes de energía renovable. Este crecimiento, dado por la presión del cambio climático, este crecimiento en consumo de electricidad tiene que venir de la mano de energías renovables. Pero esto no significa que tengan el partido ganado. Además de la competencia feroz que hay entre ellos, el desafío es a mantener o aumentar el crecimiento que han tenido hasta ahora, sorteando los distintos obstáculos técnicos, financieros y regulatorios que van a aparecer en el camino. Es un tema apasionante y tenemos aquí un panel de lujo para discutirlo, con tres exponentes muy destacados de la industria y que además son complementarios en tecnología. Gran parte del avance que hemos tenido hasta ahora en renovables gracias a estos señores y sin duda van a ser los que sí, lo sigan liderando. En primer lugar tenemos a Fernando González, el CEO de Cerro Dominador. Cerro Dominador, que es del fondo estadounidense EAG Energy Partners, es el dueño de la única planta termosolar de Latinoamérica, que está en la región de Atacama. De 110 megas, es una planta que está en fase avanzada de construcción y se espera que entre en operación a fines de este año, principios del próximo. Tiene la particularidad de que, a diferencia de las solares fotovoltaicas, que transforman directamente la radiación en electricidad, la tecnología de concentración solar, a través de cientos de espejos, concentra el calor en un solo punto y con ese calor se calientan sales fundidas, que están a más de 500 grados. Esas sales después son las que se usan para calentar agua y generar electricidad. Entonces tiene la particularidad de que es energía 100% renovable, pero puede generar las 24 horas del día, incluso de noche. Es una tecnología sofisticada y gracias a eso y a su financiamiento se han ganado muchos premios nacionales e internacionales. En segundo lugar tenemos a Alfredo Solar, el General Manager de Atlas Renewable Energy para Chile, Perú, Colombia y Uruguay. El señor Solar, además de parecer estar destinado a dedicarse a esto desde que nació, también fue el presidente de ACERA, de la Asociación Nacional de Energías Renovables, durante 6 años. Atlas es propiedad del fondo ACTI, del fondo inglés. Tiene la segunda base de activos solares más grande de Latinoamérica. Tienen alrededor de 2 gigas, 2.000 megas contratados, de los cuales 1.000 están construidos y en operación y otros 1.000 están en desarrollo o en construcción. Presentes en Chile, Brasil, Uruguay, México. La expertise de Atlas va no solo en construir plantas fotovoltaicas de primer nivel, sino también en proveer energía y vender la energía al cliente adecuado. Solamente en Chile tienen proyectos contratados con mineras, con clientes regulados, o sea, con casa, e incluso con otras compañías de energía. Fueron los primeros que en Latinoamérica fueron los primeros en firmar un PPA solar privado sin ningún tipo de subsidio, algo que ahora es lo obvio, pero en su momento marcó la pauta al resto de la industria. Y en tercer lugar tenemos a Diego Holweck, para complementar un poco el expertise solar del panel. Diego es el CEO de Latin American Power, o LAP. LAP tiene 330 megas en proyectos mini hidro y eólico, y además otros 700 megas en desarrollo, también las mismas tecnologías y en solar. Están presentes en el norte y sur de Chile hasta la selva amazónica en Perú. Son un ejemplo de versatilidad geográfica y tecnológica, siempre en el ámbito renovable. Y además son los dueños de la que es actualmente la mayor planta eólica en Chile, el proyecto eólico San Juan, de 180 megas. Diego, Alfredo, Fernando, muchas gracias por estar acá y bienvenidos.
Gracias. Gracias. Hablemos un poco de cómo llegamos acá. En Chile, históricamente la industria eléctrica estuvo súper concentrada con los cuatro players más grandes que tenían más del 80% de la matriz eléctrica en total. Hace 10 años. Sin embargo, no fueron ellos los que lideraron la revolución renovable, sino que fueron, con excepción quizás de uno, pero fueron ustedes en realidad, players más chicos, no tradicionales, que venían de afuera y que a través de proyectos de esta tecnología lograron ganar sus espacios en la matriz. Y en estos 10 años los cuatro players grandes bajaron su posición en la matriz del 80 a casi el 60. A su juicio, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿qué explica que los players grandes no solo no la hayan liderado, sino que además se hayan demorado mucho en subirse al carro renovable? ¿Y qué ventajas tuvieron ustedes que les permitió, en el fondo, ser los que abrieron la pista? Alfredo, durante un tiempo ustedes fueron desarrollaron plantas solares casi solos. ¿Qué creen que les permitió lograr esto? Mira, yo creo que las compañías de fuera venían con la experiencia internacional y con un camino recorrido, en algunos casos en Europa, en Estados Unidos o en otros mercados, y se veía que en Chile esto podía despegar e incluso se empezó a empujar la industria renovable cuando las renovables todavía no eran tan competitivas, cuando las tarifas de las renovables eran un poquito más caras. Yo creo que las utilities, las compañías tradicionales, estaban también en una zona de confort, estaban haciendo lo que sabían hacer, lo que les gustaba hacer y donde tenían una ventaja de mercado y posiblemente podían lucrar, digamos, cómodamente en base a esas tecnologías. Se conocía lo que había pasado en España y se conocía cómo las renovables habían ido desplazando a las tecnologías convencionales. Yo creo que en todos los mercados pasa un poco lo mismo. Las utilities tratan de mantener ese statu quo, mantenerse en esa zona de confort lo que más puedan para tratar de aprovechar lo más posible su capacidad instalada y los precios altos. Y eso yo creo que lo hicieron hasta que realmente las renovables entraron en masa, ganando licitaciones, demostrando que eran competitivas y bueno, hay un momento en que todo el mundo se vuelca hacia las renovables y hay un momento en que los clientes ya no quieren comprar más energía que no sea limpia, que no sea verde. Entonces, ayudó la bajada de precios, ayudó el mejoramiento tecnológico y al final el poder introducir la competencia en el mercado de RNC. Clarísimo. Diego, también lo mismo ustedes, también fueron de los primeros en crecer al principio inorgánicamente, comprando proyectos eólicos y mini hidro y después haciéndolo crecer orgánicamente, como proyectos como San Juan. ¿Cuál fue, creen ustedes, como lo que les impulsó a hacer esto acá y por qué lograron hacer exitosamente? Mira, son, como decía Alfredo, una conjunción de factores, ¿no? Y claramente algunos vienen por el lado de la oferta, otros vienen por el lado de la demanda. Claramente el tema de la oferta lo que impulsa es la baja de los costos de la tecnología y la eficiencia de la tecnología. O sea, la trayectoria que ha tenido la energía solar y la energía eólica en términos de su costo y de su eficiencia y el costo al final por unidad producida en los últimos 10 años es algo que nunca se ha visto en el negocio eléctrico. Y así es que el negocio hoy por hoy es un negocio que está pasando por un cambio que nunca lo ha pasado desde su inicio. Entonces, creo que esa nueva estructura de costos de la oferta abrió una gran oportunidad. Y por el otro lado se abrió la demanda, ¿no? Creo que ahí jugó un rol bastante importante el aspecto regulatorio, el poder organizar la demanda en términos de poder agregar esa demanda bajo estas estructuras de licitación, eh, y eso permite a un desarrollador entrar casi, diría, en un pie de igualdad con uno de estos grandes players, ¿no? Y esa conjunción llevó a que players como nosotros pudiéramos entrar y, como estabas diciendo antes, pudimos desarrollar el proyecto hoy por hoy en operación más grande eólico de Chile. Y no hubo una restricción, ¿no? Y junto a estos dos pilares de la oferta y la demanda, también se dio una situación especial en los mercados de capitales en términos de que había disponibilidad de capital, y dado la necesidad de este cambio climático, que también hace que sea una cuestión que sea un objetivo fundamental, diría, hoy por hoy en cualquier agenda de política energética en cualquier país, hace que el capital también fluya hacia el negocio. Entonces, estos tres factores al final del día generan una condición óptima para ese desarrollo. Y es bueno también destacar que en el caso de Chile, el caso del Perú también, que es un mercado que nosotros operamos, pero el caso de Chile es un mercado donde se ha desarrollado sin subsidios, ¿no?
eh, que es un caso diferente a otros mercados posiblemente europeos, inclusive algunos estados de los Estados Unidos. El mercado operó, diría, de una forma casi libre y de una forma fomentado por la regulación y pudo lograr el objetivo de fomentar esta transición energética. Claro. De acuerdo. Fernando, ¿tú estás de acuerdo con esa visión? En tu caso es más obvio porque la verdad es que termosolar es una tecnología un poco más sofisticada, así que es ahí entendible que los utilities no hayan querido meterse de una. Pero ¿qué fue lo que le hizo usted tomar este riesgo en Chile? ¿Estás de acuerdo con lo que decía Diego en un Bueno, principio? sí, la verdad estoy de acuerdo con lo que decía, tanto lo que decía Diego como lo que decía Alfredo. En nuestro caso, se agrega un factor más, que es este proyecto fue desarrollado por Abengoa, una empresa española que fue líder en el desarrollo de esta tecnología, implementando proyectos en España, en Sudáfrica. Entonces, vieron la oportunidad de mercado, de lo que decía Diego, de la oportunidad de contratar a largo plazo combinado con las condiciones de recurso solar en el país. Esa combinación de factores hicieron que prestaran atención al país y empezaran a desarrollar el proyecto Cerro Dominador en el 2013-2014. Entonces, así fue como empezó esto. Inclusive el proyecto nuestro fue uno de los, creo que fue la última licitación antes de que entraran los bloques horarios. Y lo interesante fue que al ser una licitación competitiva hubo que competir con tecnologías tradicionales, con incumbentes, y este proyecto resultó más competitivo que las alternativas y así fue como comenzó el desarrollo de esto. Y bueno, y por suerte estamos en la última etapa de construcción y creemos que este tipo de tecnología es clave para lo que se viene, el proceso de descarbonización, y por el perfil de generación de esta tecnología es el reemplazo ideal de las plantas de carbón, que calculo que después vamos a hablar un poco de eso. Sí. Sí, yo creo que hablaría ahora mismo de un tema que ustedes tres tocaron, que es la regulación. En Chile, como ustedes bien dijeron, la regulación siempre ha sido como agnóstica a la tecnología, nunca ha favorecido directamente las renovables, más allá de que haya tomado ciertas acciones como por ejemplo los bloques horarios, o a lo mejor la definición de polo de desarrollo en transmisión, que son formas de emparejar la cancha o de abrirle un poco camino a las renovables, pero no favorecer directamente. Pensando en que la meta del 20% de energía renovable al 2025 ya se cumplió y que la meta ahora es ser carbono neutral al 2050, ¿ustedes creen que este approach de ser como agnóstico o neutral a la tecnología es suficiente? O sea, ¿cree, o sea, a usted le gustaría ver quizás un esfuerzo regulatorio un poco mayor? ¿O qué riesgos ven en la regulación actual que puede impedir o puede dificultar el cumplir esa meta al 2050? Alfredo, ¿qué opinas tú? Mira, muchas cosas, digamos. Yo creo que cuando llegaron las renovables a Chile venían un poco con los modelos internacionales, sobre todo los europeos, los feed-in tariff y una serie de cosas, tratando de pedir ese tipo de regulaciones. Y creo que Chile, con la costumbre de dejar que el mercado actúe, obligó a las renovables a tener que desarrollarse en un mercado sin ayudas, sin subsidios, sin cuotas, sin ninguna cosa, digamos. La ley del 20% era una especie de señal, pero que en la práctica nunca fue una restricción activa. Las renovables tuvieron que competir y entrar por su propio mérito. Yo no creo que se requiera una regulación especial para que las renovables sigan creciendo, pero sí creo que hay que estar muy pendiente de eliminar distorsiones del mercado que afectan a las renovables. Por ejemplo, cosas como, no sé, la ley TEC, que hay una serie de contratos para suministrar a clientes regulados que se adjudicaron y tienen unas ciertas reglas que ya se vieron afectados un poco por la baja de la demanda, y la ley PEC al final congela las tarifas y obliga al sector de generación a financiar un beneficio para los usuarios finales. Es una regulación de último minuto que pone en riesgo un poco las inversiones que se habían hecho. Hay otros elementos como, no sé, como el gas inflexible. Piensa que las energías renovables nunca se pueden contratar al 100%, normalmente se contratan en una proporción y también tienen ingresos merchant, ingresos spot y necesitan esos ingresos para que los modelos de negocio sean viables. Entonces, el gas inflexible
que tenemos hoy día heredado, digamos, de regulaciones anteriores, hace que haya un montón de gas que se despacha a precio cero y que presiona a la baja los costos marginales y que le quita ingreso a las energías renovables. Ese tipo de distorsiones yo creo que hay que inmediatamente eliminarlas para que no se afecte el desarrollo de las renovables. Y la otra cosa es que exista estabilidad regulatoria. Yo creo que Chile gozaba de un prestigio de estabilidad regulatoria impresionante y hacía que las compañías vinieran a invertir a Chile muy confiadas, y ahora hemos tenido una serie de cosas que están saliendo. Bueno, la ley PEC, la ley de las tarifas residenciales, han habido temas de transmisión que han afectado los ingresos de las generadoras, y ahora se está hablando de la portabilidad, que también en el fondo defonda los contratos regulados que existen y pone en riesgo mayor inversión apalancada en esos contratos de largo plazo. Entonces, más que pedir regulaciones especiales, eliminemos todas las cosas que están afectando, mínimos técnicos, una serie de cosas. Tal vez mejoremos la ley de impuesto verde, digamos. Hay una ley de impuesto verde que yo creo que se hizo en un sentido muy positivo, pero que a la larga los renovables terminamos pagando impuestos porque se reliquidan ciertas cosas, el impuesto es en general bajo y además el impuesto no va al marginal, no va al despacho. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar de la regulación existente. No quiero seguir para que todos tengan posibilidad de opinar, pero ahí hay un par de cosas. Sí, no, está clarísimo. Yo creo que son muchos temas que no se pueden tocar todo en profundidad, pero creo que es interesante ver su visión, a fondo como compañías que operan en la industria, de quizás esta como separación del regulador que por un lado quiere fomentar que entre un montón de renovables y por otro lado, también con una idea que es loable, creo yo, que es de bajar los precios al cliente final, introduce esta figura del comercializador que probablemente no es claro que sea capaz de dar los mismos contratos o con la misma calidad, con la misma duración que una distribuidora. Entonces, o sea, Diego, ¿tú crees, por ejemplo, que esto es como es una contradicción del regulador o creo o que es una prueba que las renovables tienen que ser capaces de superar, y como que, porque no pueden tampoco dormirse los laureles? Mira, o sea, claramente todos los mercados caminan hacia una mayor flexibilidad de oferta y demanda. Evidentemente, los contratos de largo plazo en ese esquema es un concepto de más inflexibilidad, ¿no? Pero dicho esto, necesitas la señal de largo plazo. Y no es un proceso que lo puedas hacer de una forma impuesta y a pasos redoblados, ¿no? Claramente aquí, al principio hablábamos de estos titulares que salen en los diarios hoy, y esos titulares y ese resultado no es algo que empezó ayer, es algo que viene desde hace varios años y viene descansando sobre una cierta estructura, como decía Alfredo, y una cierta seguridad regulatoria. Entonces, iniciativas como la de la portabilidad, que si bien puede tener un objetivo loable, su implementación puede ser bastante compleja y puede llevar a un problema no solo a las operaciones futuras, a las operaciones existentes, ¿no? Como te decía antes, todas estas estructuras descansan sobre una estructura de capital donde hay una gran participación de lo que es el apalancamiento, ya sea vía bancos o inversores institucionales, y no podemos estar cambiando la estructura de ingresos del negocio de un día para otro sin ningún tipo de visibilidad de largo plazo. Entonces, yo creo nuevamente, el tema de los cambios regulatorios, en específico el cambio de la portabilidad y la introducción del comercializador, en el largo plazo lo veo como un objetivo loable, un objetivo positivo. Creo que nosotros como generadores vamos a estar más cerca de la demanda, necesariamente. Tenemos que estar mucho más cerca del cliente, el distribuidor, en el sentido, como comercializador es un actor que va perdiendo necesidad en el mercado. ¿Sí? En la medida que la información está más disponible, el mercado se vuelve más líquido, el rol del distribuidor como comercializador es un rol que va quedando fuera de lugar. Pero necesitamos que eso se genere en un marco de transición adecuado y que nuevamente respete la seguridad de los contratos existentes. Clarísimo, es muy importante que las transiciones sean graduales, obviamente, si no la erupción puede ser muy importante. Aquí también hablando de la transición, que es muy importante, es que gran parte bueno, ya es un plan, que las carboneras van a salir de la matriz, y las carboneras obviamente son un aliado fundamental para las renovables actualmente por su funcionamiento. Fernando,
¿crees tú que falta quizás algún incentivo a que tecnologías renovables base como la tuya puedan, o sea, tengan más incentivo a entrar y reemplazar esa generación de base de las carboneras? Porque es algo que al final, ahora como hay tanta disponibilidad de carbón, eh, no es un problema que se vea como en Es el un, día a día, pero a medida no que se ve. salgan se puede ver. Sí, exacto. No, yo estoy de acuerdo. Y tú mencionaste algo al principio que es la neutralidad tecnológica. Yo creo que eso es algo que está metido en el ADN de toda la gente en este país y creo que es algo que hay que respetar y mantener. Pero creo que hay que hacerle un cambio a eso y tiene que ser neutralidad tecnológica con respecto a los servicios que se entregan, no en general, porque desde mi punto de vista no todos, y esto por ahí es una bestialidad ingenieril, pero no todos los electrones son iguales. Entonces, si uno quiere tener energía renovable, energía de base, tiene que dar un incentivo a que se instalen plantas de cualquier tipo de tecnología que puedan entregar o absorber esa variabilidad o cubrir esa variabilidad. Entonces, creo que el desafío que tenemos ahora es que todo el mundo habla de flexibilidad, de que la flexibilidad es importante, pero como se comentó antes, eh, es importante alinear los cambios en el mercado y las señales regulatorias con los objetivos, porque un cambio en flexibilidad que no dé una señal suficiente para la instalación de plantas que entreguen esa flexibilidad se queda a mitad de camino y queda incompleto. Es como lo que comentaba un poco en cierta forma Alfredo sobre el impuesto verde, que es algo que realmente tenía un fin bueno, pero en realidad la realidad es que hoy está afectando a generadoras que no emiten, no tienen emisiones y que no es una señal clara para inversión en energías renovables. Entonces creo que la neutralidad tecnológica tiene que darse para los determinados servicios y creo que es importante empezar a buscar opciones que de hecho, bueno, obviamente estoy convencido de que ya están las opciones para reemplazar el carbón por energía renovable flexible. Obviamente hay una gran cantidad de plantas de carbón instaladas en este momento, no es algo que se pueda cambiar de un día para el otro, pero las condiciones técnicas están y el proceso se puede acelerar si se dan las señales claras de inversión a largo plazo para este tipo de tecnologías. Así es. Hablando un poco, algo que tú ahora especialmente, Fernando, tocaste, que son las señales de precio. Hablemos de los precios de la electricidad e indirectamente también de la operación del mercado. Los costos de las tecnologías renovables se han desplomado. Hace 5 o 10 años una planta solar fotovoltaica costaba 2 millones por mega y ahora están entre 0,6 o 0,7, además de que la eficiencia ha aumentado mucho. Con eólica ha pasado algo parecido. Además de eso, los costos de operación y mantención también han caído a medida que se ha ido desarrollando como el ecosistema en Chile, a medida que la penetración va aumentando y el ecosistema se desarrolla. Y además de todo, el costo de capital también ha caído porque a medida que las tecnologías van madurando y que viene toda esta como intención de invertir en tecnologías más verdes. Entonces, todo esto ha hecho que el levelized cost of energy haya caído mucho. Y eso traduce también que los contratos que los proyectos renovables han podido firmar también han caído. Entonces, hacia el final, las energías renovables también han ganado toda esta posición, no por buena onda verde, sino porque efectivamente ya son más económicas. Pero a medida que aumenta su importancia en la matriz, también aumenta la incertidumbre de cómo va a seguir operando. Aquí, Diego, por ejemplo, ¿cómo ves tú que opera un sistema marginalista con una matriz preponderantemente renovable con costo marginal cero? ¿Cómo operan las señales de precio, en el fondo? ¿Hasta dónde puede aguantar un sistema así? Y al menos ahora, en el corto plazo, ¿dónde crees tú que viene el precio spot? Que como decía Alfredo, aunque todos ustedes están contratados, pero igual les influye esa pata merchant. Sí, evidentemente la irrupción de la tecnología renovable con, como decías vos, costo marginal cero es un desafío para el sistema marginalista. Claramente creo que a lo que tenemos que ir es un sistema que todavía sigue trabajando con el sistema marginalista para lo que es la producción de energía, pero sí poder diferenciar la infinidad de productos que vienen asociados a esa energía. Y un poco lo tocaba Fernando, todo lo que se llama servicios complementarios, servicios auxiliares. Eh, Hay todo un mundo de servicios que tienen que ver con la estabilidad de la red, la calidad de la energía que se entrega, como decía también Fernando en su eh, aberración tecnológica de que todos los electrones son diferentes,
pero sí, hay un montón de variantes que deben ser reflejadas en los precios, y no solo en el precio de la energía, sino en precios de servicios que van asociados a la energía. Y acá también creo que entra otro punto que, no, como lo mencionaba Alfredo, tanto Alfredo como Fernando, que es las externalidades, ¿sí? La energía fósil tiene una externalidad, y esa externalidad se la trata de pricear a través de un impuesto verde, que en el caso de Chile es un caso bastante raro, en el sentido de que ese impuesto verde es prorrateado entre todos los jugadores del sistema, con lo cual el generador renovable termina pagando impuesto verde. Entonces, ese tipo de señales se tienen que mejorar muchísimo. Yo no creo que hoy tengamos que salir del sistema marginalista, pero sí se deben generar señales de que permitan dar viabilidad financiera a un montón de servicios que son asociados al servicio de producción de energía renovable, y que a su vez también esas señales obliguen a internalizar los costos de varios generadores convencionales que tienen una externalidad negativa. Si todos creemos en el objetivo de que queremos ir a la carbono neutralidad en el año 2050 o cuando sea, ¿no? Clarísimo. Fernando, aquí tú que quizá operas más con, o sea, no está, tu costo marginal efectivamente no es cero. ¿Crees tú también que quizás la estructura del precio de la energía va a cambiar, o sea, dándole más peso a la potencia y a servicios complementarios que, por ejemplo, tú plantabas, pero que son naturalmente más complicados de pricear, ¿no? Es como un poco la gracia del sistema marginalista es que es como es de una simpleza que llega a ser bonita. Estas cosas son, por naturaleza, los otros servicios son más complicados. ¿Cómo ves tú cómo se puede pillar como un poco un equilibrio entre que las señales sean claras y den señales de precio efectiva, pero que aparte se remuneren bien los servicios que efectivamente se dan? No tengo respuesta. Ojalá la tuviera y me estaría lleno de plata, pero creo que es algo que hay que verlo. La verdad, no, creo que ha habido una revolución que ha sido súper rápida, que ha sido mucho más rápida que lo que estábamos acostumbrados. Creo que nadie, como empezó la conversación, nadie esperaba haber cumplido el hito de energía renovable 5 años antes. Entonces, este es un mercado que fue diseñado sobre la base de una gran base de energía térmica y grandes plantas hidroeléctricas que servían para absorber eso. No tengo la respuesta sobre cómo hacerlo, pero sí es algo que tenemos que comenzar a discutir, y tener la visión puesta en hacia dónde queremos ir y cómo es el periodo de transición, porque hay, como se comentaba al principio, se han hecho grandes inversiones sobre la base de contratos de largo plazo. Entonces, ¿cómo se hace esta transición para generar las inversiones nuevas que se requieren, manteniendo el derecho y el respeto de las inversiones que se han hecho hasta ahora? Ojalá tuviera una respuesta Clarísimo. simple Sí, y no sé. fácil que solucione el problema. Asumo que si tuviera la respuesta estaría en el ministerio, además. No es algo fácil. Alfredo, ahora pasando quizá al precio, pero ahora al precio de los contratos. En un escenario en donde obviamente hay mucha diferencia en el precio de energía de día y de noche, eh, ¿cómo crees tú que va a evolucionar el sourcing de energía desde el punto de vista de un consumidor que en el fondo tiene consumo 24/7? Históricamente se contrataba con una utility que él le aseguraba la energía a cualquier hora a un precio fijo y no se complicaba. Ahora, con este escenario de ahora, ¿tú crees que va a ser el mismo consumidor que va a hacer él un management comercial teniendo un contrato de día y un contrato de noche? ¿O que vamos a seguir en el fondo, o pueden ser, por ejemplo, ustedes como compañía solar que ofrece un PPA 24/7, en el día lo generan con su energía y en la noche lo van a buscar al mercado spot, que en el fondo siempre como usted apoyándose en el resto de la industria? ¿O que al final vamos a tender a que empresas como ustedes internalicen esa generación de noche y de alguna forma se alíen con gas o con almacenamiento y se consigan ustedes el PPA 24/7 para salir a venderlo? ¿Cuál crees que es como la opción o una combinación de todas? Mira, es una pregunta súper difícil de responder. Voy a tratar de partir desde lo original, que son los costos. A mí me tocó ver la energía solar bajando desde $400 el megawatt hora hasta menos de 20 que está hoy día. Y la energía eólica bajando desde, no sé, desde 150 hasta menos de 40 o 30 y algo que está hoy día. Entonces, los clientes en general tratan de buscar una solución 24/7, y lo que nosotros vemos es que, bueno, al menos las utilities tratan de dar respuesta
con un precio 24/7, pero la construcción de ese precio se basa solamente en las tecnologías renovables, solar y eólica, porque el que trata de ponerle una componente de gas o una componente propia para dar el respaldo, se queda fuera de la adjudicación del contrato. Entonces, al final, lo que estamos viendo son ofertas súper bajas en el mercado, en el nivel de los, no sé, $35 para suministrar el 24/7, que es una especie de promedio ponderado entre tecnologías solares y eólica, que son las dos más bajas, y un respaldo contra el sistema. La verdad que el sistema tiene gas, tiene carbón, tiene agua, y por lo tanto quien hace esas ofertas hoy puede respaldarse contra el sistema. Eso tiene un límite, y si uno mira cómo se construye la proyección de precio de largo plazo, la proyección de precio spot, en general los consultores desarrollan un plan de expansión del sistema que permite respaldar la variabilidad de las renovables, y en general lo estiman que eso se hace con gas, con unidades que son flexibles y que pueden generar en los momentos en que las renovables no generan. Pero por otro lado, lo que nosotros vemos, o lo que yo veo, y hay cosas que no llego a entender bien, es que si alguien quiere meter gas en esas ofertas, la verdad que no pueden adjudicarse los contratos, porque el nivel de inversión, costo fijo y costo variable del gas no permite que se adjudiquen contratos en $30. No se podría expandir el sistema con esa tecnología. Entonces, algo va a pasar, porque estamos viviendo una transición en que el 24/7 se puede hacer barato porque tenemos un respaldo en el sistema, pero va a llegar un momento en que no se va a poder. Entonces, ¿por dónde todo el mundo estima que van a venir las soluciones? Una es que ocurra algo para que el gas sea parte de esta ecuación, a través de remunerar de otra manera la potencia, la flexibilidad, etcétera. Otra es que las baterías bajen de precio y tengamos la componente de batería complementando las energías renovables variables, y ese sea el mix que determine el precio del 24/7. Y no sé, y alguna otra que se le puede ocurrir a alguien, los pump storage y otras cosas, digamos, la termosolar eventualmente si logra ajustar sus precios a los precios de mercado. Ahora, ¿cómo lo hace cada uno? No sé, yo creo que no hay una receta, digamos, hay una tentación grande de los que producimos energía renovable de poder vender nuestras curvas de producción. Eso es lo más fácil, Claro. y eso permite dar un precio súper barato. Y nosotros lo que hemos podido hacer es demostrarle a las utilities que podemos producir energía solar más barato que ellos, y por lo tanto les proporcionamos la curva para que ellos hagan el mix. Del punto de vista de si los clientes lo pueden gestionar, yo creo que es difícil. Son muy poquitos clientes que podrían tener esa capacidad de gestionarlo. Podrían ser grandísimas mineras, así como BHP o Codelco, cosas así, que podrían comprar bloques horarios y armar las diferencias. En general, yo creo que las empresas eléctricas son las llamadas a respaldar e intentar dar la solución 24/7 a los clientes. La clave, evidentemente, es combinando tecnologías y respaldándose, ya sea financieramente contra el sistema o físicamente a través de una tecnología que lo respalde, pero eso no es una cosa fácil. Yo no sé si he podido responder tu pregunta, pero es bastante complicado, digamos. Se ha ido haciendo en base al aporte que hay en el sistema de las otras tecnologías, pero cuando esa flexibilidad se acabe, va a haber que poner cosas nuevas. Y no sé, yo creo que todo el mundo apuesta un poco a que las baterías va a ser la tecnología que va a regular esa variabilidad, u otros apuestan a que será el gas. Sí, Yo apuesto a que va a ser viene la muy de la mano CCP, de que cuál sea claramente es el complemento para la fotovoltaica y está en condiciones de competencia en este momento. No es algo del futuro, y de hecho los contratos que hemos firmado, que fueron anunciados recientemente, son a precios competitivos. Así que yo creo que las baterías tienen su rol, pero más para regulación de frecuencia de corto plazo que para almacenamiento de mucha energía por varias horas. Creo que están lejos de ser competitiva con los precios actuales de la CCP. Obviamente, los precios del 2014 no son representativos, pero creo que la CCP puede dar esa flexibilidad y entregar. De hecho, nuestro plan es entregar energía 24/7 con combinación fotovoltaica y CCP. Y hay mucho que se puede hacer desde yo creo que desde la demanda. Hay mucho que se puede hacer desde la demanda, por eso el rol del comercial, que hay mucho que se puede hacer desde la demanda, ¿no? Es el rol del comercializador también entra en esta jugada, ¿no? Agarrar todas estas curvas de carga
con diferentes formas y mirarnos a nosotros y decir, bueno, agarro la curva de producción de ustedes y las mezclo y del otro lado puedo tener una curva que machea la densidad de la demanda, ¿no? Claro, sí, yo también a eso refería con que quizá no el consumidor final, pero sí una figura como el comercializador puede hacer esa gestión comercial. Pero está claro que es una pregunta difícil, como decía Alfredo, y está muy linkeada a cuál va a ser como la tecnología que en el futuro te vaya marcando, te vaya dando la estabilidad que los renovables necesitan como para poder contratarse, en fondo, para manejar su variabilidad intrínseca. Pero es Uh-huh. una pregunta complicada. Hablemos un poco ahora de la parte del financiamiento, porque para lograr todo lo que estamos hablando, en el fondo, para lograr efectivamente llegar al 2050 con carbono neutralidad, efectivamente se van a necesitar muchos proyectos y se va a necesitar mucho financiamiento. Históricamente en Chile, el sector bancario apoyó mucho al sector eléctrico. Los bancos conocen bien la industria, están como financiando, en el fondo, bien apalancado. Y lo que pasó fue que, especialmente al principio de las renovables, quizás algunos financiaron plantas merchant y se quemaron. Pero pensando ahora, ¿cómo ven ustedes el apetito de la banca para seguir financiando este crecimiento? O quizás ahora, como de hecho ustedes lo han vivido, se abrieron vías nuevas. Por ejemplo, Diego, usted accedieron recién al mercado de capital, en el fondo emitieron un bono en Estados Unidos con inversionistas institucionales donde financiaron su portafolio completo. ¿Eso es algo que en Chile no existía o que aquí existía pero ya era más conveniente nomás? No, evidentemente, como decíamos antes, en la medida que la tecnología se va madurando, permite que los riesgos se van bajando y eso hace que haya mayor oferta de capital. Claramente, en un inicio, la banca era el principal motor de financiamiento de la industria, eh, una banca que ya venía familiarizada con todo lo que fue el financiamiento de las térmicas y las grandes hidroeléctricas, pudo hacer el salto, vamos a decir, al mundo de las renovables y claramente con la baja del riesgo aparece el inversor institucional y el inversor institucional es un inversor que maneja tickets importantes, que puede estructurar transacciones que muchas veces que para los bancos es más complejo de estructurar. Sí les cuesta más entender el negocio, son inversores que están entrando y saliendo, ¿no? Cada moneda tiene sus dos lados, ¿no? El banco es un inversor que es más cercano al desarrollador en el sentido que entiende mejor el negocio y puede acompañar mejor estos proyectos que como cualquier proyecto de largo plazo pasa por momentos, que requiere cambios, que requiere adaptaciones. El inversor institucional, si bien es un inversor que es mucho más eficiente desde el punto de vista de su costo, en algunas cosas es un poco más difícil de entender la flexibilidad que a veces requiere el negocio. Pero claramente son dos fuentes que hoy están totalmente activas y válidas y abiertas, ¿no? Y con mucho apetito, ¿no? Como todo el mundo ve, el Sí, mercado está bastante limpio. sí, sin duda. De hecho, aquí, Alfredo, ustedes también emitieron un bono verde afuera recién, y con la particularidad, que hablando de la flexibilidad que decía Diego, que ustedes con ese bono financiaron un proyecto que aún no está construido. Eso es súper inusual. ¿Tú estás de acuerdo, en general, con la opinión de Diego de que a medida que ha bajado la tecnología y ido madurando, se abre quizá este nuevo bucket de financiamiento que antes no estaba tan abierto? Sí, claro, claro. Mira, yo creo que los proyectos siempre se financian. El problema es que un proyecto malo se financia poco y caro. Y una estructura muy bien pensada, con un buen sponsor, con proyectos bien hechos, con PPAs bien estructurados, termina financiándose mucho mejor, alcanza niveles de apalancamiento mucho más altos y a costo mucho más bajo. Nosotros como equipo, como compañía, hemos visto esa evolución y hemos partido en Project Finance bancarios bien así, plain vanilla, y hemos terminado en estas estructuras como este bono solar con inversionistas institucionales, donde hemos logrado que ellos confíen incluso en proyectos Greenfield para meterlo en un paquete de financiamiento. Así que sí, yo creo que está todo el abanico, creo que al final hay mucha necesidad de financiar, creo que hay otras industrias térmicas, oil and gas y otras cosas que dejan de invertir, entonces de alguna manera los capitales están detrás de las energías renovables, tanto en el lado del equity como en el lado de la deuda. Y por lo tanto no tengo miedo de que falte financiamiento para desarrollar energías renovables.
pero la competencia se hace feroz, digamos, los mercados desarrollados hacen que los precios de energía sean bajísimos y hay que ser muy competitivo en todo, muy competitivo en CAPEX, en O&M y también en las condiciones de financiamiento. Entonces, poder acceder a estos inversionistas institucionales en condiciones de deuda muy eficiente ayuda muchísimo a los proyectos a ser más rentables. Sí. Aquí, claro, yo creo que un poco el consenso es que por lo menos para tecnología solar, fotovoltaica y eólica, los mercados están full, el financiamiento está full abierto, ya sea en bancario, no bancario, nacional, internacional. Aquí, Fernando, quizás la duda es para tecnologías un poquitito menos tradicionales, como puede ser la tuya o como puede ser en un futuro tecnologías que se vengan, el almacenamiento o tecnología maremotriz, por dar un ejemplo. ¿Tú crees que la historia es la misma o crees ahí que los bancos siguen siendo quizás un poco más agresivos? ¿Cuál ha sido tu experiencia financiando Cerro Minador? Yo tenía mucho pelo cuando empecé a hacer el financiamiento de Cerno. No, la verdad, cuando uno trata de financiar una planta con una tecnología nueva, siempre es mucho más difícil, ¿no? Eso es obvio. Creo que a medida que va pasando el tiempo, los inversores se van acostumbrando, van conociendo más la tecnología, van conociendo más a los equipos y el financiamiento de las plantas nuevas va a ser más competitivo. Creo que esto es obvio. Me parece que lo que es más desafiante en los próximos años es el concepto de los PPAs de largo plazo. Yo creo que los PPAs de largo plazo tienen los días contados y lo estamos viendo ahora con el tema de la portabilidad eléctrica. Creo que, salvo en países en donde el gobierno tiene un rol fuerte y decide que se van a hacer contratos a largo plazo, en gran parte del mundo se está yendo a contratos más cortos. Se están abriendo mucho las posibilidades de contratos corporativos, pero eso plantea un desafío en la financiación que es el tema de la recontratación, cómo uno estructura un project finance con una planta que tiene 20, 30, 40 años de vida útil, con contratos que son a 8 o 10 años que asumen una recontratación más adelante. Creo que ese es el principal desafío que vamos a ver. O sea, creo que todo el mundo, no solamente en nuestra tecnología, sino todos, vamos a tener ese desafío y vamos a tener que, como decía Alfredo, ser originales, ser creativos y estructurar el financiamiento de la mejor manera para que nos permita ser competitivos y que de hecho esos proyectos se puedan construir. Sí, sin duda el tema de la limitación de los PPA va a obligar un poco a replantearse el esquema clásico de financiamiento, project finance, largo plazo, calzando los flujos. Eso es algo que, pero que, como decías tú, la dirección va hacia allá, o sea, en el fondo va a la dirección de flexibilidad en Chile y en el mundo. Hablemos un poco ahora de sus tecnologías en particular, como le hemos tocado, pero todos han bajado muchísimo en costo y todos han aumentado también mucho en eficiencia. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se les viene, o sea, individualmente? Por ejemplo, Alfredo, la tecnología solar fotovoltaica, gracias al fondo al avance y la ciencia de materiales, ha mejorado mucho en la cantidad, en el fondo, el espectro de radiación solar que es capaz de capturar y transformar en electricidad. Y además que también toda la modulación, toda la electrónica para modular también se ha sofisticado mucho. ¿Cuáles crees tú que son los avances que se vienen en solar fotovoltaica? Sí, indudablemente lo que tú dices es correcto. Esto ha mejorado mucho la eficiencia de los paneles, ha mejorado el tamaño, ha aumentado. Yo creo que hoy día estamos un poco con la tecnología de bifacial, que es el panel que es capaz de captar no solo radiación directa por la parte de arriba del panel, sino que la radiación difusa por la parte de abajo, y eso aumenta en un cierto porcentaje la producción de energía eléctrica. Después de eso hay toda una cosa que está relacionada con el albedo, o sea, con el tipo de superficie que está en el piso que permite la reflexión de esa luz indirecta y nosotros estamos haciendo muchísima investigación, tenemos de hecho en nuestra planta de Quilabilún tenemos un laboratorio, estamos probando todo tipo de paneles bifaciales y estamos probando también todo tipo de albedo y vemos que eso ya genera una mejora significativa en la radiación. Estamos viendo también que los bancos y los asesores ya están confiando en estas tecnologías y están permitiendo incorporar en los modelos financieros este incremento de yield para ser tomado en cuenta incluso en el dimensionamiento de la deuda de los proyectos. Por lo tanto, hay avance.
No sé si va a haber una cosa tan revolucionaria como la que vimos hacia atrás en la industria solar, que nos hizo bajar los CAPEX en la medida que bajaron. Yo creo que ahora estamos en mejoras marginales, pero siguen existiendo mejoras y como al final decíamos antes, esto es un tema competitivo, cada uno de nosotros tiene que estar en la cresta de la ola, digamos, incorporando la última cosa de la tecnología para poder competir y sacar punta al lápiz en ese último detalle. Pero siguen apareciendo cosas novedosas. Veía ayer una cosa que, por ejemplo, ya la forma de los paneles ya no es un vidrio recto, o sea, ya hacen una cosita, digamos, con una forma, sea circular o triangular, encima de cada celda para que entre mejor la luz. O sea, cada uno de los fabricantes está tratando que su tecnología sea incrementalmente un poquito mejor. Así que bien entretenido y harto por ver todavía de desarrollo en esta industria solar. Sí, sin duda. Diego, aquí si comparamos la solar ahora con la eólica, eólica que al final es una tecnología como rotatoria, más clásica, porque al final toda la forma de generación basada en turbinas hidráulicas o incluso térmica también era tecnología rotatoria. Uno pensaría que como tienen más tiempo ya están más cerca de su límite teórico, pero aún así igual hemos visto que la eficiencia de turbinas eólicas ha mejorado mucho. La pregunta es, ¿les quedan todavía balas, les quedan balas y por dónde vendrían? O sea, van a ser cada vez turbinas más grandes nomás o quizás que aprovechen mejor recursos, vientos de distinta velocidad o en distinta dirección. ¿Por dónde viene la cosa? Sí, como decía Alfredo, en el caso de la tecnología solar, en el caso de la tecnología eólica también son mejoras incrementales, ya no tenemos estos saltos tecnológicos que se vieron hace unos años atrás, pero sí vienen cambios en el sentido de mejorar la eficiencia de las unidades en términos de los que son los diseños de las palas, ¿m? Palas que son cada vez más flexibles, que aguantan vientos más fuertes, unidades más grandes, eso es una realidad, sí, hoy por hoy las unidades son onshore, estamos hablando de los 3 veces hasta 4 veces el tamaño de lo que eran hace 5 años atrás. Y el gran tema es el offshore, ¿no? O sea, el offshore de la energía eólica, que es ir hacia el mar, y eso está permitiendo ir con unidades inclusive más grandes, ¿sí? Hay lugares que están probando unidades de 12 megas, ¿sí? En unidades offshore. Entonces, eso también, bueno, dentro de lo que es el mundo de Chile, tiene algunas limitaciones dada la plataforma submarina de Chile, pero hay lugares donde se puede pensar también, ¿no? En el sur, que también va a venir acoplado con alguna mejora del sistema de transmisión. Pero, resumiendo, hay lugar todavía para mejoras, las mejoras van fundamentalmente por más eficiencia, mayor tamaño. Entonces, con los mismos metros por segundo, lograr producir más megas. Clarísimo. Y Fernando, en tu caso la tecnología es más compleja, tiene más interacciones y quizás hay más espacio para mejoras en eficiencia y en costos. Eso puede ser en la geometría del parque y en cómo concentran calor, o quizá en el diseño, en la transferencia de calor a las sales, o quizá ya no son sales, es otro fluido. ¿Por dónde crees tú que van las mejoras en esa tecnología? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que por suerte no estamos en el final, estamos en el medio o empezando la curva de reducción de costos. Hay algunas cosas en donde se ha trabajado y hay mucho margen para mejorar. Uno es el tamaño del receptor. El receptor es lo que va arriba de la torre, por donde circulan las sales, que absorbe el calor. Obviamente, al aumentar el tamaño del receptor, con el mismo campo solar se puede calentar más sales. Entonces, de esa manera la infraestructura se amortiza en más energía. Entonces, hay margen para aumentar el receptor, hay mucho margen en investigación en el tipo de material que se usa en el receptor para que permita no perder tanto calor entre el rayo de sol que llega y la sal que se calienta. Hay mucha investigación que se está haciendo ahora en fluidos nuevos, en usar dióxido de carbono, por ejemplo, que permitiría, en vez de llegar a 650 grados, como tenemos ahora con las sales, llegar a 1000 grados. Mientras más alta la temperatura, más alto el diferencial de temperatura caliente con fría y permite generar mucha más energía. Y por último, también, esto no es tan relacionado con la ingeniería de la tecnología, sino con la producción y con el desarrollo, que es mientras más plantas haya, más experiencia va a haber, más conocimiento de los bancos que financian
la prima de riesgo que se le agrega a la tecnología para financiar estos proyectos va a ser menor, con lo cual el costo va a ser aún más competitivo. Pero creo que me quedo con lo que dijo Alfredo al principio, que es, tenemos que estar en la cresta de la ola, tenemos que encontrar aquí, un proyecto se gana o se pierde por menos de $1, por centavos de dólar uno puede quedarse adentro o afuera de un proyecto. Entonces siempre tenemos que encontrar la forma de ser más competitivos, no solo en lo tecnológico, sino en lo financiero y en lo comercial. Así es, hay que girar todas las perillas. Ya nos queda un poco de tiempo, pero alcanzamos a hablar de que es imposible no tocarlo si estamos hablando de energías renovables, que es el almacenamiento. Yo creo que históricamente en una matriz hidrotérmica uno no se pensaba mucho en almacenamiento porque las tecnologías hidrotérmicas tienen la capacidad intrínseca de almacenar energía y generarla cuando uno quiera, pero ahora con tecnologías como fotovoltaica o eólica, esto se empieza a separar. Entonces, y a pesar que son muy buenas generando energía, se hace más patente que falta lo otro. Entonces, esto es algo que está quizás un poco más atrás en el desarrollo tecnológico. Se habla de baterías, se habla de hidrógeno, se habla de bombeo, pero no está claro aún qué es lo que se viene y cómo va a entrar. Entonces aquí la pregunta un poco es, Alfredo, ¿qué timing le ven ustedes? ¿Qué timing le ven a alguna tecnología de almacenamiento adaptada en el fondo a la realidad en Chile o quizás en los otros países que tú operas? Eh, y a cuál de las tecnologías tú en la que más fe le tienes y cómo entraría en el sistema? Uy, qué difícil. Mira, yo creo que una cosa que hay que hacer es que hay que optimizar el almacenamiento que los sistemas tienen. O sea, Chile todavía genera energía con agua y entonces está usando el agua para generar energía porque necesita esa energía en ese momento. Creo que con muchísima más renovable debiéramos usar toda el agua como una forma de poder generar en los horarios donde no tenemos energía variable y sacarle muchísimo partido a todos los embalses que hay en el sistema. Eso por un lado. Como tecnologías nuevas, yo creo que, no sé, en Europa está probado que el bombeo funciona y aquí hay bastantes proyectos que llevan tiempo dándole vuelta al pump storage y creo que eso en algún momento se va a poder hacer viable, pero creo que no sé, la expectativa universal es un poco la batería. La batería viene con un roadmap de costo como más o menos siguiendo la trayectoria que ha tenido el panel fotovoltaico, pero tal vez como con unos 5 años de desfase. Entonces, nosotros creemos que de aquí a 5 años sí vamos a poder tener combinaciones de solar con batería que den como resultado un precio de energía eléctrica que puede ser competitivo con otras fuentes para suministrar el 24/7. Creo que por ese lado veo lo más probable. Cuanto al hidrógeno, no sé, soy un poquito más escéptico. O sea, creo que eso es una cosa a grandísima escala, con mucho más complicaciones tecnológicas. Tal vez hidrógeno como para reemplazar combustibles fósiles. No sé si hidrógeno para volver a generar electricidad me parece un poco más lejano por los costos. Sé que el hidrógeno creo que ahora está, no sé, $5 el kilo, tiene que bajar a 3 para poder reemplazar combustibles fósiles y tiene que bajar como a 1, o sea, para poder regenerar energía eléctrica de nuevo con ese combustible. Entonces, ahí me parece que hay un camino más largo para recorrer. Así es. Y Fernando, en tu caso, que quizá el almacenamiento se ve menos como un complemento y más quizás como una amenaza, porque directamente la gran gracia de la tecnología de concentración solar es que es capaz de almacenar. ¿Qué, qué ventajas le ves tú actualmente a la concentración solar versus una batería que al menos así en papel uno la ve mucho más simple, con mucho menos posibles complicaciones y actualmente, claro, está el tema que es el costo y es un poco injusto comparar una tecnología que actualmente no existe comercialmente contra una que sí existe, pero creo que es importante, en el fondo, cómo ves tú cuando haces el benchmarking, cómo vas a defender tu reino de ser la única tecnología renovable con almacenamiento. Bueno, a ver, no me interesa defender mi reino. Creo que hay, todas las tecnologías tienen su rol. Creo que puede haber un poco de todo. Sí creo que la CSP para almacenar grandes volúmenes de energía durante muchas horas no hay forma de competir, por lo menos en los próximos 10 años, con un sistema de baterías. Nosotros tenemos en la planta
Cerro Dominador son 17 horas y media de almacenamiento, por ahí las nuevas tienen un poco menos, 10 o 12 horas. El volumen de batería que se necesita para almacenar 100 megas de electricidad durante 10 horas es enorme. Y bueno, no, la verdad no, o sea, creo que cada uno tiene su función. O sea, de nuevo, yo soy una persona, no soy ingeniero y soy bastante simple, pero lo que me pasa a mí es que tengo mi teléfono y a los 2 años la batería me dura el 50% de lo que me dura en el día 1. Entonces todavía tiene que haber mucho más estudio, mucho más trabajo en durabilidad de esas baterías. Las sales que se usan en una planta de concentración solar duran toda la vida, duran 25, 30 años. O sea, no es que tengo que construir mi planta de almacenamiento cada 7 años. Entonces, creo que es muy relevante el rol de las baterías en todo lo que es regulación primaria de frecuencia, servicios complementarios, pero en cuanto a almacenamiento de grandes volúmenes durante muchas horas, creo que estamos todavía un poco más lejos que 5 años para que sea competitivo. Pero bienvenido. A ver, mi objetivo, no soy un desarrollador de tecnología, mi objetivo es ganar proyectos, ganar contratos y construir plantas. Por el momento creo que la CSP es lo más competitivo, pero si hay otra tecnología que en el futuro sea más competitiva, fantástico. Clarísimo. Ya nos queda poco tiempo porque queremos aprovechar de hacer algunas de las preguntas que nos han llegado a la gente que nos está viendo. Esta también me van a decir que es complicada, pero creo que es interesante. Preguntan algo que se ha hablado ahora de adelantar la salida de las carboneras al 2025. De hecho, algo que como que yo creo que no se ha comentado oficialmente, pero sí han salido, por ejemplo, estudios de consultores que analizan el impacto que esto traería. ¿Ustedes lo ven como algo derechamente imposible? ¿Algo que puede ser porque tendría un costo importante o algo que puede ser y que tiene un costo que es manejable? En su visión, ¿qué opinan? Diego. Uh, Tengo la sensación de que, bueno, esta discusión de 2025 viene por un proyecto de ley que andan dando vuelta en el Congreso. Tengo la sensación que esa fecha del 2025 es una fecha puesta así un poco al tuntún, ¿no? O sea, exacto, sin un soporte. Yo creo que sí va a haber una fecha antes del 2040 donde las carboneras pueden salir, pero creo que no es 2025. Pero sí, creo que vuelvo a lo anterior. Tiene que haber incentivos claros para que esa tecnología quede fuera. Y eso tiene que ver con la externalidad que esa tecnología genera. O sea vea impuestos verdes, hay algo que tiene que indicarle al desarrollador de energía y al dueño de esa central de que su central tiene que salir. Yo pienso más en ese sentido que una imposición donde diga a tal día no puede funcionar más, ¿no? Pero si uno mira también las estadísticas del sistema, creo que el 2025 suena una cuestión que puede ser un poco aventurada y podría poner en riesgo la calidad del servicio, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y evidentemente, como por principio, me parece quizás más difícil, más complicado, pero más correcto diseñar incentivos que hagan que estas carboneras salgan más rápido, más que matarlas por decreto. Pero ahí está el desafío también. Eso en el fondo requiere acuerdos políticos que pueden ser complicados, requiere una expertise que no es tan común y requiere ponerse de acuerdo. Sí, bueno, por eso es el rol del regulador, de alguna manera, y de la autoridad, ¿no? Así es, no, sin duda. Oiga, ya se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle a los tres. Ha sido una conversa muy entretenida. Este es un tema que da, pero para discutir horas. Y en cada uno de los temas que tocamos podríamos haber profundizado y habernos quedado pegados 1 hora en cada uno. Pero es algo que queríamos dar una pincelada general. Les agradezco muchísimo, Diego, Fernando, Alfredo, por su tiempo. Y les deseo lo mejor en el desafío que tienen por delante, que es, bueno, llegarnos efectivamente a la carbono neutralidad del 2050 o antes, como ustedes dijeron. Muchas gracias por el tiempo Gracias, y José Antonio. por la invitación. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao.